Hoy vamos a estar estudiando el tema del ayuno. Habíamos quedado que íbamos a estar hablando de esta temática hoy y pues no, nos toca, es el día para hablar acerca del ayuno. Vamos a comenzar con una pregunta. ¿Por qué razón ayunamos? ¿Cuál es el propósito que tiene el ayuno? ¿Cuál es el objetivo por el cual ayunamos nosotros? Cuando nos vamos a la Biblia nos vamos a encontrar diferentes razones por las cuales podemos ayunar. Hay diferentes motivos por los cuales se ayuna, pero propósitos, pues vamos a encontrar dos propósitos principalmente. Y para descubrir estos propósitos, para descubrir estos objetivos por los cuales ayunar, vamos a leer una serie de textos bíblicos y quiero comenzar con Esdras capítulo 8, versículos 21 y 23. Dice: luego, estando cerca del río Ahava, proclamé un ayuno para que nos humilláramos ante nuestro Dios y le pidiéramos que nos acompañara durante el camino, a nosotros, a nuestros hijos y nuestras posesiones. Así que ayunamos y oramos a nuestro Dios, pidiéndole su protección, y Él nos escuchó. Ok, ¿cuál es el objetivo o el propósito por el cual Esdras y todo el pueblo que va con él de lo que ahora es el imperio persa hacia Jerusalén, regresando? Todos estos que habían sido llevados cautivos en su día, o habían nacido en el cautiverio en su día, y que ahora regresaban a Jerusalén. ¿Cuál es la razón por la cual ellos ayunan? Dice acá el texto, número 1, humillarse ante Dios y pedirle a Dios que les acompañara durante el camino y que les cuidara y que les ayudara a llegar con bien a Jerusalén, que era el destino donde ellos se dirigían. Hay dos razones que vamos a encontrar acá, o dos propósitos que tiene este ayuno que Esdras ha proclamado antes de salir para Jerusalén. Número 1, humillarse ante Dios, humillarnos ante Dios. Eh, Presentar nuestros pedidos a Dios, reconocer que necesitamos de Dios para que el camino pues pueda prosperar, para que lo que queremos hacer pueda salir adelante. Es dejar de depender de nosotros mismos para depender totalmente de Dios. Esto implica humillarse ante Dios. Es una de las cosas que implica, no es todo, y ya más adelante vamos a seguir hablando acerca de esto, pero es una de las cosas que implica. Y lo segundo que hace Esdras pues es presentar la petición a Dios. Así que primero, acercarnos a Dios. El objetivo del ayuno es acercarnos a Dios y presentar nuestras peticiones a Él. Hay otro caso que nos vamos a encontrar en el libro de Esther, el capítulo 4, versículo 16. Y está en un contexto un poco diferente. En el contexto en el que se está describiendo este relato de Esther 4:16, es el contexto en el que Naamán ha convencido al rey Asuero para que firme un decreto, lo selle, para que nadie pueda revocarlo, en que en un día específico hay autorización para matar a todos los judíos del imperio y de esta manera pues exterminar a la nación judía del imperio. En esta situación, con esta realidad que hay, a Esther le llega el conocimiento de esto por un mensaje de Mardoqueo, y la respuesta la encontramos en Esther 4:16. Y dice allí, Esther le manda a decir a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que están en Susa, para que ayunen por mí. Durante 3 días no coman ni beban, ni de día ni de noche. Yo por mi parte ayunaré con mis doncellas al igual que ustedes. Cuando cumpla con esto, me presentaré ante el rey por más que vaya en contra de la ley. Y si perezco, que perezca. El ayuno de Esther, pues acá se nos describe que dura 3 días. Durante esos 3 días ella pide que ni coman ni beban. No se da más detalle, no,
no especifica si es cualquier tipo de comida o cualquier tipo de bebida, o si se abstuvieron de todo tipo de comida, si se abstuvieron de todo tipo de bebida. Pero la petición acá es no coman ni beban durante ese tiempo. Eh, ¿Qué es lo que está pasando acá? Bueno, Esther primero va a acercarse a Dios. Hay algo que ella debe hacer, ella debe presentarse al rey para ver cómo con la ayuda de Dios este problema que acabamos de mencionar puede enfrentarse, y Dios busca una solución y la utiliza a ella. Como Mardoqueo le dijo, quién sabe si para esta hora ha llegado al reino. Y, y, y ver si Dios la utiliza a ella para ser la respuesta que él tiene para ese momento de crisis de su pueblo. Pero antes de ir al rey, ella toma un tiempo para ir a Dios, para acercarse a Dios, presentar su pedido, pero recuerda, no solamente presentar su pedido, sino también mostrar que no depende de los planes que ella puede hacer, que no depende de su sabiduría, sino que depende totalmente de Dios para que esta misión tenga éxito y el pueblo pueda ser librado. Este es el segundo caso, pero no es el único caso de la Biblia donde nosotros encontramos que hay personas que ayunan. Y ahora nos movemos un poquito más adelante y nos vamos para el libro de Daniel. En los capítulos 9 y 10 de Daniel nos vamos a encontrar que también se menciona que Daniel participa del ayuno. Daniel 9:3 dice: entonces me puse a orar y a dirigir mis súplicas al Señor mi Dios. Además de orar, ayuné y me vestí de luto y me senté sobre cenizas. Acá Daniel está dando algunas instrucciones un poco más abarcantes de lo que hizo. Una vez más, se dirigen las súplicas a Dios, se dirige el pedido a Dios. En el contexto de Daniel es la visión que Daniel no entiende y le pide a Dios que le muestre el significado de esa visión. Daniel está asustado con esta visión de los 2300 tardes y mañanas, específicamente en el contexto en que ya están por terminar los 70 años que Dios había anunciado, y Daniel tiene miedo que por los pecados de Israel Dios diga, pues no voy a enviarlos de vuelta, y que esta visión de los 2300 tardes y mañanas signifique que Dios los va a dejar en el cautiverio. Y Daniel está preocupado y por eso le suplica a Dios y ayuna y ora y se humilla ante Dios. Esta humillación ante Dios es la que está mostrada acá con lo que hace Daniel, que no solamente ora, no solamente ayuna, sino que se viste de luto. Hay otras versiones que dicen: me vestí de cilicio y me senté sobre cenizas. La cultura hebrea es muy expresiva, y vestirse de luto y sentarse sobre cenizas es una expresión de humillación máxima. Así que si queremos resumir esto que Daniel está diciendo, simplemente se humilló ante Dios. Y en total sumisión a Dios, él presenta su pedido. Y él suplica a Dios que si es su voluntad, que le muestre el significado de esa visión. Y Dios le responde. El resto del capítulo 9 nos vamos a encontrar que Dios le explica y le da explicaciones del significado de esta visión. En el capítulo 10 nos vamos a encontrar que Daniel también está ayunando acá y está hablando de un ayuno que él hizo. Dice: en aquella ocasión, yo, Daniel, pasé 3 semanas como si estuviera de luto. En todo ese tiempo no comí nada especial, ni probé carne ni vino, ni usé ningún perfume. Nota acá 2 objetivos que tiene el ayuno y que están presentes acá. Número 1, humillarse ante Dios. El no usar perfumes era un acto de humillación ante Dios. En Israel, el no usar joyas era un acto de humillación ante Dios. Por eso te vas a encontrar que el pueblo de Israel, siempre que se humillaba totalmente ante Dios, no usaba joyas. Era una muestra en su cultura, en su forma de expresar lo que estaba en su corazón. Era una evidencia de que había una humillación total en Israel.
Y Daniel está repitiendo lo que él había aprendido, es su cultura hebrea, era su forma de mostrar su humillación. Pero también te vas a encontrar acá que dice que en todo ese tiempo Daniel no comió nada especial, ni probó carne, ni vino. Observa que en este ayuno Daniel no dice que se abstuvo totalmente de todo tipo de comida o todo tipo de bebida, sino solamente de comidas especiales, de carne y de vino. No está incluida el agua acá. Y tampoco habla de cosas sencillas. ¿Por qué Daniel hace esto? Recuerda que uno de los propósitos del ayuno es acercarnos a Dios. Y para poder acercarnos a Dios y para poder dedicarle tiempo a Dios, nosotros necesitamos estar en una condición donde no estemos ni tan hambrientos que no podamos pensar en Dios, ni tan llenos que nos dé sueño, que por la digestión nos dé sueño. Y por eso es que Daniel se limita de comer comidas de difícil digestión. Por eso es que no prueba carne, no prueba vino, porque eran cosas que iban a afectar ese tiempo que él estaba dedicando a acercarse a Dios. No quería que nada afectara esa unión que tenía con Dios, esa relación que tenía con Dios durante ese tiempo de manera especial. Porque el ayuno no es más que eso, es acercarnos a Dios de una manera especial, de una manera diferente. Podríamos decir tal vez de una manera un poco más urgente. También porque normalmente ayunamos cuando tenemos problemas grandes. Aunque no está mal que de vez en cuando tengamos la costumbre de ayudar, de acercarnos a Dios de una manera especial. Ahora, en 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, no se menciona la palabra ayuno, pero se están mencionando los propósitos del ayuno. Y vamos a leer este texto, es familiar para nosotros. Dice 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Mantendré abiertos mis oídos a las oraciones que se eleven en este lugar. ¿Cuáles son los objetivos de ayunar, de acercarnos a Dios? Humillarnos ante Dios, orar, buscar a Dios. Y parte del objetivo del ayuno y de esa humillación ante Dios no solamente una humillación externa, no tiene que ver solamente con parecer humilde, sino abandonar la mala conducta, abandonar nuestros pecados, arreglar nuestras cuentas con Dios. Ese es el objetivo del ayuno, arreglar todo lo que tenga que ser arreglado, volvernos a Dios de corazón, buscar a Dios y presentarles entonces también nuestros pedidos de oración. Ahora recuerda que humillarnos ante Dios no necesariamente no se enfoca en lo externo, sino en lo que pasa en el corazón. Por eso esta descripción de arreglar nuestra conducta, cambiar nuestra conducta, arreglar nuestros pecados y pedirle a Dios perdón por nuestros pecados y dejar que Él nos salve de esos pecados. Ahora, esa experiencia de humillación que debe ocurrir en el corazón, no siempre ocurre en el corazón. Muchas veces estamos orgullosos de ser humildes y muchas veces la humillación ante Dios es motivo de orgullo y de orgullo espiritual. Ese orgullo no es orgullo bueno, el orgullo no es bueno, ningún tipo de orgullo es bueno. Y te voy a poner un ejemplo de cómo esto puede pasar. En Lucas capítulo 18, versículos 11 y 12, nos vamos a encontrar precisamente alguien que ayuna, no porque quiera acercarse a Dios, no porque haya hecho arreglos de los pecados que tiene y haya hecho un cambio de su conducta, sino porque está muy interesado en que los demás sientan, que los demás vean, que los demás crean que es una persona muy consagrada,
que es una persona muy cristiana, que es una persona muy dedicada a Dios. Lucas 18, versículos 11 y 12. Jesús es el que está contando esto. Dice, el fariseo se puso a orar consigo mismo. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como ese recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. ¿Cuál es el objetivo que tiene este fariseo al ayunar 2 veces por semana? ¿Humillarse ante Dios? ¿Volverse a Dios de corazón? ¿Arreglar su conducta? No, ninguna de estas 3 cosas que acabo de mencionar. El único objetivo que tiene este hombre es simplemente que vean que es una persona que ayuna. Que las personas piensen que es una persona muy espiritual. Y hablando de este tipo de personas, Jesús dice algo precisamente en este tema. Mateo capítulo 6, versículos 16 hasta el 18. Dice Jesús, cuando ayunen, no pongan cara triste como hacen los hipócritas, que demudan sus rostros para mostrar que están ayunando. Les aseguro que estos ya han obtenido toda su recompensa. ¿Qué dice Jesús? Cuando tú ayunes, si tu objetivo es que vean que tú eres muy espiritual y que crean que tú eres muy santo, que eres una persona muy consagrada, eso es todo lo que tú vas a tener. La respuesta de Dios a tus problemas no va a llegar, porque todo lo que tú querías era reconocimiento de los demás, eso es todo lo que tú vas a tener. Hasta ahí llegó lo que tú ibas a recibir. Y entonces viene un consejo. Pero tú, cuando ayunes, nota, perfúmate la cabeza, lávate la cara, para que no sea evidente ante los demás que estás ayunando, sino solo ante tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve lo que está en los secretos te recompensará. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? No ayunes para que los demás sepan que tú estás ayunando. Tú no tienes que hacer públicos tus ayunos. Tú no tienes que hacer tus ayunos para informar a los demás. Más bien todo lo contrario. Tu relación con Dios, tus peticiones a Dios, no se hacen públicos para que los demás vean que tú pides a Dios. Se hace de manera privada. La relación con Dios es una relación que no es pública, es una relación que es privada. Por supuesto, tu relación privada con Dios va a transformar la manera en la que tú actúas en público. Pero lo mismo que Jesús está recomendando acá lo está diciendo en la oración. Que no seamos como los hipócritas que se paran en las esquinas para que los demás vean que las largas oraciones que ellos dicen y vean cómo oran en las esquinas de pie y digan que es consagración, que es santidad, que es espiritualidad. Jesús está diciendo que si todo lo que tú haces es para que te vean, eso es todo lo que tú vas a tener. Pero si tú quieres que Dios te responda, si tú quieres que Dios te conteste, tu ayuno, tu experiencia con Dios, tu oración a Dios, es algo personal. Es algo entre tú y Dios. Y Dios, que conoce los secretos, entonces te recompensará en público. Es lo que Jesús está diciendo acá. Mira, las costumbres de donde nosotros vivimos siempre van a mezclarse con las cosas que nosotros practicamos en nuestra experiencia religiosa, en nuestras costumbres religiosas. Y muchas veces van a moldear y van a determinar cosas que hacemos y cosas que creemos. Muchas veces la forma en la que nosotros ayunamos está más determinada por lo que nos dijeron que se hacía, por lo que aprendimos o por lo que vimos a alguien hacer, que por ir a la Biblia y buscar qué es lo que Dios dice que yo debo hacer cuando ayuno. Ya hemos estado viendo que el objetivo del ayuno es acercarnos a Dios, que el objetivo del ayuno es humillarnos a Dios, y no humillarnos de manera pública para que nos vean, sino de manera privada con Dios, una humillación real, que implica un cambio de conducta, que implica una transformación donde lo que estoy haciendo mal se deja de hacer, porque Dios me salva de mis pecados, y entonces
contesta mis pedidos. El objetivo del ayuno es presentar nuestras peticiones a Dios, allí en lo secreto, con Dios. Pero hay otros detalles que también nos va a decir la Biblia sobre qué espera Dios que sea el ayuno que le agrada a Él. Y en unos instantes vamos a estar hablando un poquito más de eso. Pero antes de entrar a esto, yo quiero invitarte para que busquemos Isaías 58. Isaías 58, versículo 5. Antes de hablar del ayuno que le agrada a Dios, tenemos que hablar del ayuno que no le agrada a Dios. Y precisamente esta porción de Isaías 58 es un mensaje directo de Dios. Es Dios quien está hablando acá. Y está haciendo una serie de preguntas. Dice Dios: ¿acaso el ayuno que he escogido es solo un día para que el hombre se mortifique? ¿Y solo un día para que incline la cabeza como un junco, haga duelo y se cubra de ceniza? ¿A eso llaman ustedes días de ayuno y el día aceptable al Señor? Repito de nuevo esto. ¿Acaso el ayuno que he escogido, dice Dios, es solo un día para que el hombre se mortifique, y solo un día para que incline la cabeza como un junco? Ya no tiene fuerzas para seguir, está tan débil que ya hasta se anda desmayando. Que haga duelo y se cubra de ceniza. ¿Acaso ustedes llaman eso? Esa escena lamentable, lastimosa, lastimera. ¿Acaso ustedes llaman eso días de ayuno y el día aceptable al Señor? Mira, el ayuno, ya en este punto, tenemos que decir que el ayuno no solamente existía en Israel y por supuesto en la iglesia cristiana hoy en día. También lo vamos a encontrar presentes en las religiones paganas. Solamente que el propósito del ayuno en las religiones paganas es diferente al propósito que tiene el ayuno que agrada a Dios. Y especifico esto porque, como te dije hace un momento atrás, lo que nosotros hacemos y lo que creemos está modificado por nuestra cultura, por la influencia de donde vivimos. Y muchas veces el concepto de ayuno que nosotros tenemos no es el concepto de ayuno que vemos que la Biblia nos dice que es el ayuno que agrada a Dios, sino que se parece mucho más al concepto de ayuno que practicaban los paganos. Y te vas a encontrar que en este tema, al igual que muchos otros temas como la salvación por las obras, como muchas otras cosas y muchas otras doctrinas que no tienen origen en la Biblia y están involucradas en la iglesia y están mezcladas en la iglesia, este tema del ayuno también te vas a encontrar que tiene mucha mezcla de cosas que no tienen que ver con lo que agrada a Dios. El propósito del ayuno en las religiones paganas era el de presentar sus peticiones a sus dioses, su necesidad a sus dioses, acompañadas de un sacrificio. ¿Por qué razón? En la mentalidad pagana, los dioses no están interesados, sus falsos dioses no están interesados en el bienestar del ser humano, ni en los problemas del ser humano. No les interesa. Ellos están en sus propios problemas, en sus propias cosas. Entonces, ¿cómo tú haces que alguien que no está interesado en ti, que no está interesado en ayudarte, quiera ayudarte? ¿Qué es lo que hacían los paganos? Bueno, mientras mayor fuera el sacrificio que tú hicieras, más probabilidades tú tenías de que la respuesta a tu pedido fuera aceptada, y fuera escuchada y fuera respondida. Es la mentalidad que tienen ellos. Hay que darle lástima a ese Dios a quien le están haciendo esa súplica, esa petición. Por eso te vas a encontrar, utilizando un relato de la Biblia. ¿Te acuerdas allí cuando en el Monte Carmelo está Elías con los 850 profetas de Baal y de Acera? Que hay, está en juego mostrar quién es el verdadero Dios. Y que hay una prueba donde el Dios que haga descender fuego del cielo, ese va a ser el verdadero Dios. Te vas a encontrar que al principio los profetas de Baal y de Acera están clamando
Pero como no reciben respuestas, ellos empiezan a cortarse. Y toman cuchillos y empiezan a cortarse y empiezan a sangrar. ¿Por qué es que se cortan? ¿Por qué es que están sangrando? ¿Es que les gustaba? No. Es que estaban haciendo un sacrificio para ver si Baal se compadecía de ellos. Porque en su forma de pensar no estaba interesado en ayudarlos. No estaba interesado en su problema. Él tenía sus propios problemas. Así que había que darle lástima a Baal para que él respondiera. Por eso te vas a encontrar que muchas religiones paganas acostumbraban a hacer sacrificios humanos. Y muchos padres ofrecían a sus propios hijos en sacrificio a sus dioses. ¿Por qué? ¿Porque no querían a sus hijos? No. Porque estaban buscando la atención de su dios falso y el sacrificio más grande que ellos podían hacer para que su falso dios se compadeciera de ellos y les tuviera lástima, era ofrecer a sus propios hijos. Ese era el máximo sacrificio que un ser humano podía hacer. Y por eso es que lo hacían. Ahora, cuando nosotros practicamos el ayuno, y cuando los paganos practicaban el ayuno, el objetivo del ayuno era simplemente pasar hambre. Y mientras más mal tú estabas, mientras más te desmayaras de hambre, pues mejor era el sacrificio, más grande era el sacrificio y más posibilidad tenías tú de que ese dios pagano te respondiera al pedido que tú le habías presentado. Y yo te pregunto, cuando nosotros ayunamos hoy, ¿cuál es el objetivo de nuestro ayuno? Cuando decimos voy a ayunar mañana, el día de mañana yo voy a ayunar, ¿qué es lo que yo hago? ¿No es pasar hambre? ¿No es simplemente hacer precisamente lo que Dios dijo que yo no debía hacer? Conozco personas que ni toman agua, se están muriendo de sed, pero no se puede tomar agua. Personas que se desmayan porque no pueden. Y si eres diabético y no puedes y te mueres, amén, no importa, mejor. Y te mueres salvado, hasta te salvan y todo. Y prácticamente fue un suicidio lo que estabas haciendo. Porque el sacrificio fue más grande y fue grande. Dios te va a escuchar. Esa es la mentalidad pagana. Esa no es la mentalidad bíblica. Dios no necesita verte sufriendo. Dios no necesita verte hambriento, desmayándote para que Él se compadezca de ti. El Dios de la Biblia no es ese. Ese es el Dios de los paganos. El Dios de la Biblia es un padre. Y un padre no necesita ver a sus hijos muriéndose de hambre para decir, te voy a escuchar, me das lástima. Yo no quiero darte esto, pero me das lástima. Vaya, me tocaste el corazón. Voy a complacerte, voy a responder tu petición. Dios no es así. Mira, el objetivo del ayuno no es cambiar la actitud de Dios hacia mí. Es cambiar mi actitud hacia Dios. Ese es el objetivo del ayuno. Recuerda que el propósito del ayuno es acercarnos a Dios y presentar nuestras peticiones a Dios de una manera especial. Y para que no haya nada afectando ese acercamiento entre yo y Dios, ese acercamiento mío con Dios, pues entonces limito un poco lo que voy a comer, limito un poco lo que voy a beber para que no me afecte en nada ese tiempo que yo voy a pasar con Dios. Ese tiempo especial que yo voy a pasar con Dios. Pero nunca es el objetivo del ayuno tratar de darle lástima a Dios. Cuando nosotros ayunamos, ¿qué tiempo pasamos con Dios? Normalmente nuestros ayunos se identifican porque pasamos hambre. Pero tiempo por oración, apenas pasamos tiempo de oración. Apenas tal vez un poquito más que de costumbre, que prácticamente es nada. Y el resto del tiempo, ¿qué estamos haciendo? Pasando hambre, pensando que tenemos hambre, que no puedo comer, esperando que se ponga el sol para darme un banquete y que el ayuno por fin termine, y que mi sacrificio termine, y que Dios vea que lo hice grande para ver si se compadece de mí. Ese no es el ayuno que agrada a Dios. Y vuelvo a leer la última parte de Isaías 58:5. ¿A eso llaman ustedes días de ayuno y el día aceptable al Señor?
¿Cuál es el ayuno que le agrada a Dios? Versículos 6 y 7 de Isaías 58. El ayuno que he elegido no es más bien romper las cadenas de injusticia, desatar las correas del yugo, poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura. ¿No es acaso el ayuno compartir tu pan con el hambriento y dar refugio a los pobres sin techo, vestir al desnudo y no dejar de lado a tus semejantes? Recuerda que la verdadera humillación a Dios lleva consigo un cambio en mi conducta. No un cambio en la conducta de Dios por el sacrificio que yo hago, sino un cambio en mi conducta porque me vuelvo a Dios, me acerco a Dios. Ese es el objetivo del ayuno. Y nota que cuando nosotros leemos esto que Dios está diciendo que es el ayuno que le agrada a Él, romper las cadenas de injusticia, desatar las correas del yugo, y ojo, tiene que ver con la vida que nosotros vivimos, con las cosas literales que pasamos. Si ves que tu hermano, que alguien está maltratando a otra persona, ayúdalo, cuídalo, responde por esa persona, defiende a esa persona, pero también está haciendo referencia a la parte espiritual, porque todos estamos esclavizados por el pecado, todos estamos bajo el yugo del pecado. Y si nosotros comparamos esto y analizamos un poquito esto, nos vamos a encontrar que es semejante a la descripción que Jesús dijo cuando en Lucas capítulo 4 versículos 17 y 18 precisamente citó al profeta Isaías para describir la misión que él tenía de dar vista a los ciegos, de liberar a los oprimidos. Precisamente esta es la misión de Jesús. A eso vino Jesús. ¿Qué significa ayunar? ¿Cuál es el ayuno que le agrada a Dios? Significa que tú vas a continuar lo que Jesús te mostró que él había venido a hacer cuando estuvo en la tierra. Simplemente acércate a Dios y simplemente contempla lo que Jesús hizo acá en la tierra, y eso mismo es lo que Dios espera que tú hagas. Ese es el verdadero ayuno. Eso es ayunar. Ayunar no es pasar hambre. Ayunar es acercarte a Dios. Es humillarme ante Dios. Esto es humillarme ante Dios. Es buscar a Dios de todo corazón. Es que mi vida sea transformada. Y cuando nosotros vemos estas cosas, viene a mi mente un texto. Mateo capítulo 6, versículo 33. Dice Jesús acá: más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. ¿Qué significa ayunar? Busca el reino de Dios. No busques tu propio propósito, no busques lo que te va a hacer grande, sino el reino de Dios. Humíllate ante Dios. Busca el reino de Dios. Sal y dale comida al que no tiene. Comparte comida. Comparte tu pan con el que tiene hambre. ¿Hay alguien enfermo? Ve y visítalo. ¿Hay alguien que está en un vicio? Ve y ayúdalo, anímalo. Vayan juntos a Jesús para que Dios pueda hacer un milagro en esa vida. ¿Ves a una persona que no conoce a Dios? Ve y busca a esa persona. Eso es ayunar. Ese es el ayuno que le agrada a Dios. Isaías 58 capítulo versículos 8 hasta el 11 nos dice qué va a hacer Dios cuando nosotros hagamos lo que Él quiere, cuando nosotros practiquemos el ayuno que Él quiere. Dice: si así procedes, tu luz despuntará como la aurora, y al instante llegará tu santidad. Y al instante llegará tu sanidad. Tu justicia te abrirá el camino, y la gloria del Señor te seguirá. Llamarás, y el Señor responderás. Pedirás ayuda, y Él dirá: aquí estoy. Si desechas el yugo de opresión, el dedo acusador, estar acusando a tus hermanos, la lengua maliciosa, de estar dejando caer cositas y sembrar cizañas sin que parezca que tú estás diciendo algo malo, pero dejando el veneno, hablando con malas intenciones. Si dejas de hacer todas estas cosas, eso es lo que significa volverse a Dios. Eso es lo que significa cambiar mi conducta. Si te dedicas a ayudar a los hambrientos y a saciar la necesidad del desvalido,
Entonces brillará tu luz en las tinieblas, y como el mediodía será tu noche. El Señor te guiará siempre, te saciará en tierras resecas, y fortalecerá tus huesos. Serás como jardín bien regado, como manantial cuyas aguas no se agotan. Dios quiere hacer grandes cosas contigo. Y Dios quiere responder los pedidos de tu corazón y atender la necesidad que tú tienes. Nunca se te olvide que tú no necesitas darle lástima a Dios. Dios quiere hacer todas estas cosas buenas en ti simplemente porque Él te ama, no porque tú le diste lástima. Dios quiere que tú te acerques a Él de corazón, que busques primeramente el reino de Dios, que te ocupes primeramente en la obra de Dios de salvar al ser humano, de ayudar al ser humano, que muestres al mundo cómo es Dios. Y cuando lo hayas hecho, no te preocupes. Dijo Jesús, todas estas cosas te serán añadidas. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Todas estas promesas que Dios dice que va a estar allí, va a responder. Que tu medianoche va a ser como el mediodía, tu luz brillará en las tinieblas, y que el Señor te guiará siempre, te saciará en tierras secas, fortalecerá tus huesos, te dará la petición de tu corazón, te acercará a Él y caminarán juntos. Todas estas cosas son los resultados del verdadero ayuno. Recuerda cuál es el propósito. No es pasar hambre, no es darle un sacrificio a Dios para que Él tenga lástima. Es acercarte a Él, buscarlo, dejar que Él te transforme, imitarlo, que Él ponga el amor que tiene por ti, que tiene por los seres humanos en ti, para que tú también junto con Él seas una bendición. Eso es ayunar, eso es humillarse ante Dios. Ese es el ayuno que agrada a Dios. El ayuno que hemos hecho hasta ahora no se parece mucho, pero es tiempo de volvernos a Dios. Es tiempo de agradar a Dios. Es tiempo de acercarnos a ese Dios que nos ama, a ese Dios que quiere respondernos simplemente porque nos amas, porque somos hijos y un padre cuida de sus hijos. Que Dios nos ayude y que nos ayude para practicar el verdadero ayuno, olvidarnos un poco de los conceptos paganos que se han filtrado un poco en nuestras prácticas, y que busquemos el reino de Dios y su justicia, y que veamos entonces cómo las demás cosas no son añadidas. Que Dios les bendiga en esta noche y vamos a orar. Querido Padre, gracias porque tú nos escuchas simplemente porque nos amas, porque somos tus hijos. Gracias porque no tenemos que ofrecer sacrificios para que tú nos aceptes. Queremos pedirte que nos ayudes en nuestra condición. Conoces nuestras necesidades, conoces nuestros defectos. Cambia nuestras conductas y ayúdanos para hacer lo que te agrade a ti. Este tema del ayuno es muy importante. Ayúdanos para humillarnos ante ti, para buscarte, para involucrarnos en tu reino, en tu misión, y que de esta manera podamos ver cómo tu bendición se derrama sobre cada uno de nosotros. Danos un buen descanso y una buena noche. En el nombre de Jesús. Amén.